Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, en este video vamos a seguir hablando sobre cintura escapular para describir el hueso que nos queda, que es la escápula. La escápula u omóplato es un hueso plano, ya que su longitud y ancho predominan sobre su espesor. Es un hueso par, que se encuentra ubicado en la región póstero-superior del tórax. Tiene forma triangular y en él vamos a tener que describir dos caras, una cara anterior y una cara posterior, tres bordes, un borde superior, un borde interno y un borde externo, y tres ángulos, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo externo. En cuanto a las caras de la escápula, vamos a comenzar describiendo la cara anterior. La cara anterior se encuentra hundida en casi toda su extensión, dando lugar a la fosa subescapular, sitio de inserción del músculo subescapular. En la porción inferointerna encontramos una rugosidad que deja la inserción del músculo serrato mayor. Entonces podemos ver en toda esta parte la fosa subescapular, que va a dar inserción, como dijimos, al músculo con el mismo nombre, y en esta porción de acá abajo y hacia externo, la inserción del músculo serrato mayor. La cara posterior de la escápula se encuentra dividida en dos porciones según la espina de la escápula. Hacia superior encontramos la fosa supraespinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso. Hacia inferior tenemos la fosa infraespinosa, que a su vez se va a dividir en dos porciones. Una porción suprainterna, donde se inserta el músculo infraespinoso, y una porción inferoexterna, donde se insertan los músculos redondo menor y redondo mayor. Entonces, acá en la imagen podemos observar a esta eminencia ósea, que es la espina de la escápula, hacia superior la fosa supraespinosa y hacia inferior la fosa infraespinosa, que a su vez, si vemos esta saliencia ósea que tenemos por acá, la vamos a dividir en una porción superointerno, donde se inserta el músculo infraespinoso, y una porción inferoexterno, donde se insertan los músculos redondo menor hacia superior y redondo mayor hacia inferior. La espina de la escápula es una eminencia ósea ubicada en la unión entre el tercio superior y los dos tercios inferiores de la cara posterior de la escápula. El borde posterior de la espina es subcutáneo y en él se inserta hacia superior el músculo trapecio y hacia inferior el músculo deltoides. Esto lo podemos ver bien en la imagen de abajo, que vemos cómo tenemos acá la espina de la escápula y cómo hacia superior tenemos la inserción del músculo trapecio y hacia inferior la inserción del músculo deltoides. Lateralmente la espina se continúa con una apófisis ósea llamada acromion. El acromion se encuentra aplanado de anterior a posterior y encontramos en su borde externo que se van a insertar los fascículos del músculo deltoides, mientras que en su borde interno o medial encontramos la carilla articular que va a entrar en contacto con la cara acromial de la clavícula. Si observamos la imagen, podemos ver cómo la espina de la escápula se continúa lateralmente con esta eminencia ósea llamada acromion. Del borde superior de la escápula a borde cervical, lo que hay que saber es que termina hacia lateral en la escotadura de la escápula o escotadura coracoidea, por donde va a pasar el nervio supraescapular. Antes de la escotadura vamos a ver una pequeña inserción, si miramos de interno a externo, donde se inserta el músculo omoioideo. Entonces, este es el borde superior y vemos cómo tenemos la escotadura coracoidea, por donde va a pasar el nervio supraescapular, y acá, bien chiquitito, la inserción al músculo omoioideo. El borde interno se puede dividir en dos porciones según la inserción de la espina. Hacia superior se va a insertar el músculo romboides menor y hacia inferior el músculo romboides mayor. En cuanto al borde externo, podemos ver que en su porción superior encontramos el tubérculo infraglenoideo o tuberosidad subglenoidea, donde se va a insertar el tendón de la cabeza larga del bíceps. Entonces, este es el borde externo y acá, en la porción superior del borde externo, esto no, porque lo vamos a ver ahora más adelante que forma parte del ángulo,
el borde externo en la porción superior, encontramos la tuberosidad glenoidea, que es importante porque va a dar inserción a la porción larga del tríceps. Por último nos quedan describir los ángulos, que habíamos dicho que eran 3. En cuanto al ángulo superior, es la unión entre el borde superior y el borde interno. Y lo que tienen que saber es que sirve de sitio de inserción al músculo elevador de la escápula. Ahí lo tienen marcado en la imagen. El ángulo inferior no tiene gran importancia, solamente sepan que es aquel que se encuentra ubicado entre el borde interno y el borde externo. Bueno, ahora sí, por último tenemos el ángulo externo. Este sí es el más importante de todos porque va a tener 3 elementos claves: la cavidad glenoidea, el cuello de la escápula y la apófisis coracoides. La cavidad glenoidea es una superficie cóncava que articula con la cabeza del húmero. En el centro de la cavidad encontramos un pequeño saliente llamado tubérculo glenoideo. Hacia superior de la cavidad encontramos al tubérculo supraglenoideo, donde se inserta la porción larga del bíceps. Entonces, si vemos la imagen, esta es la cavidad glenoidea, acá la pueden ver en la imagen de abajo también, y vemos como arriba tenemos la tuberosidad supraglenoidea, donde, importante de nuevo remarco, se inserta la cabeza larga o porción larga del músculo bíceps. Entonces tenemos cavidad glenoidea, tuberosidad infraglenoidea, que dijimos en la diapo anterior que se inserta la porción larga del tríceps, y en la supraglenoidea la porción larga del bíceps. En este mismo ángulo vamos a encontrar el cuello de la escápula, que no tiene gran importancia, y la apófisis coracoides. La apófisis coracoides tiene forma de un dedo semiflexionado y presenta 2 segmentos, un segmento vertical y otro horizontal, el cual presenta 2 caras, 2 bordes y un vértice. Tiene una cara inferior, una cara superior que sirve de inserción al músculo pectoral menor en su porción anterior y a los ligamentos conoide y trapezoide en su porción posterior. Un borde externo donde se insertan los ligamentos coracoacromial y coracohumeral. Un borde interno donde se inserta el músculo pectoral menor hacia anterior y el ligamento coracoclavicular en la parte posterior. Y por último un vértice, que es la porción más importante de la apófisis coracoides, ya que en él se va a insertar los tendones de la cabeza corta del músculo bíceps braquial y del músculo coracobraquial. Entonces, acuérdense, la apófisis coracoide, una de las cosas más importantes es su vértice. Muchas gracias.